La mejor manera de entender la división del trabajo es observar el funcionamiento de las industrias de manufactura. Esta división comienza con pequeñas acciones que en su conjunto contribuyen a mejorar la capacidad de producción. Cada trabajador se encarga de realizar un oficio en particular y en algunos casos 2 o 3 operaciones que dentro de la cadena productiva permite obtener mayor eficiencia que si trabajaran por separado e independientemente. El gran incremento de la labor que un mismo grupo de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a 3 circunstancias diferentes. La primera es el aumento de la destreza de todo trabajador individualmente. La segunda, el ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de tarea a otra. Y la tercera es la invención de una gran cantidad de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permiten que un solo hombre haga el trabajo de muchos. En el capítulo 1 nos hablan sobre cómo las personas, ya sean ricas como pobres, manejan su capital. Empecemos por las personas pobres. Las personas pobres tienen una pequeña capital donde las están gastando día a día en su manutención, pero algunas personas tratan de invertir esta pequeña cantidad de capital en algún emprendimiento, ya sea propio o de otra persona, para poder obtener un poco más de esta capital y así no dejarla acabar por completo. En tanto a las personas ricas o que tienen una capital ya alta y que ya vienen manejada desde años, ellas ¿qué hacen? Ellas invierten, pero tienen muy aparte lo de la manutención, no de días, sino de meses y hasta años. Esto todo se da de la capital. Todos estos ingresos los obtienen ellas de la capital. Asimismo, ellos saben y tienen una buena administración de su capital como tal. Libro 2, capítulo 4, tiene como título El capital prestado por interés. En este capítulo, Adam Smith considera que el capital prestado por interés es una suerte de transferencia que hace el prestamista al prestatario de una parte considerable del producto anual. A cambio, el prestatario deberá abonar una pequeña porción que se denomina interés y al final deberá devolver el principal, es decir, la suma original prestada. Dice que cuando aumenta la cantidad en préstamos, entonces el interés desciende. En otras palabras, cuando aumenta la cantidad de fondos susceptibles de ser prestado, esto se traduce a una disminución del interés, o lo que es lo mismo, el precio por pedir prestado dinero. Sin embargo, esta variación siempre dependerá del nivel de ahorro de la sociedad en conjunto. También dice que los individuos que componen las diversas naciones y los estados deben siempre decidir entre consumir e invertir. Si deciden consumir, entonces su preferencia temporal está en el presente. Si no consume, y en este caso produce, entonces postergará el consumo presente con el objetivo de obtener bienes en el futuro. Tenemos el capítulo 5 que se encuentra titulado De los distintos empleos de los capitales. En este caso, Adam Smith considera que el capital debe estar clasificado en 4 elementos, es decir, que el capital puede ser invertido en 4 formas diferentes, las cuales son: primero, en procurar los materiales en bruto anualmente demandados para su uso y consumo de la sociedad; segundo, en elaborar y preparar esos materiales para su inmediato uso y consumo; tercero, en transportar los materiales en bruto o ya elaborados desde los lugares donde abundan hacia los lugares donde hacen falta; y por último, en dividir esos productos en pequeñas porciones para que éstas se adapten a las demandas ocasionales. En la primera forma, se emplean los capitales de todos aquellos que emprenden la mejora o cultivo de tierra, minas o pesquerías. En la segunda, de los fabricantes. En la tercera, de los comerciantes mayoristas. Y en la cuarta, de los comerciantes minoristas. En el capítulo 3 de la acumulación del trabajo productivo y el trabajo improductivo,
vamos a empezar con el trabajo productivo. Según la sociología y la economía, el trabajo productivo es muy fundamental en la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque este es el que nos maneja la capital o los ingresos que obtenemos de la capital en las empresas privadas o públicas. En el trabajo improductivo es el que nos genera egresos o el que nos genera gastos que son para nosotros mismos, donde gastamos nuestro día a día y lo que gastamos a diario. Entonces, en este capítulo nos quieren o nos explican de una manera muy minuciosa de qué manera podemos identificar nuestros activos y nuestros pasivos. Capítulo 2. Del dinero considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto del mantenimiento del capital nacional. Las dos últimas frases nos lo pueden resumir de forma más clara, pues operando de esta forma el banco sería un acreedor muy cómodo para los prestatarios, pero estos serían deudores muy incómodos para el banco. Lo que Adam Smith intenta resaltar en esta obra es que la extensión de los negocios mediante la expansión crediticia no puede sobrepasar lo que la economía puede absorber y emplear de forma natural. ¿Y qué es lo que la economía puede absorber y emplear de forma natural? Pues aquella situación que no sobrepase lo que sea posible financiar con el propio capital del empresario o con los créditos que se pudiesen ser concedidos por personas individuales a empresarios solventes. El tercer libro de La riqueza de las naciones nos habla de cómo crecieron las ciudades y países gracias al empoderamiento, gracias a la industrialización, gracias a que se vieron muchas riquezas. Apareció también lo que son la industrialización, las fábricas, la opulencia de la gente rica que demostraba su poderío en lujos, en apariencia. Aparecieron los terratenientes, los señores soberanos y los señores que eran los que tenían poder en sus manos, bajo los cuales estaban los campesinos y las personas que trabajan como obreros en las ciudades. Apareció también la expansión en los campos, ya que la gente rica decidió comprar los campos para tener más riqueza y administrar fincas y recursos. De la riqueza de las naciones, que nos habla sobre el proceso natural de opulencia. ¿Y en qué consiste esto? Es un intercambio de materia prima por bienes manufacturados directamente. ¿Por medio de qué? Esto se consigue por medio de dinero o papeles que representan dinero. Quiere decir que el campo provee a la ciudad con los medios de subsistencia y de materia prima, y la ciudad por ende envía de nuevo los productos manufacturados al campo y ambos ganan con este intercambio. Tenemos qué es la subsistencia. Entonces hay una prioridad que antes que el lujo y la comodidad, la prioridad es la supervivencia. Por lo tanto, se tienen 4 puntos importantes. El primero pues es el desarrollo del cultivo y la mejora de la tierra y esto permite la supervivencia. Luego de esto, la ciudad crece y esto produce bienes de segunda necesidad. El exceso de producción del campo permite la existencia de las ciudades y por consiguiente de las naciones. Y la industria manufacturera pues comercializa con el exterior, quiere decir con otros países. La agricultura tuvo un desaliento con la caída del Imperio Romano, ya que las personas abandonaron las ciudades y las tierras las dejaron sin cultivar. ¿Y qué pasó con esto? Los líderes y los jefes que gobernaban usurparon y adquirieron muchas tierras, y las tierras son un bien común que permite la supervivencia y el gozo de una comunidad. En el siglo XIV, Enrique VII, por lo cual el granjero recuperaba daños y posesión de las tierras. En Inglaterra, ser propietario de por vida tenía derecho al voto para nombrar un parlamentario, permitiendo que el granjero existiera dentro del poder político. Esto hizo que aparte fuera una grandeza en el actual
de Inglaterra respecto a los servicios públicos, los aldeanos eran obligados a proveer carruajes, alimentos, los impuestos eran obligar y representativos, mientras los grandes señores se negaban a esto, evitaban pagar cualquier aporte, los impuestos se calculaban en base a la ganancia, el impuesto era equivalente según lo que ellos tuviesen. También no era desconocido que los ciudadanos y los del pueblo no tenían mucha diferencia, ya que ellos también tenían que pagar sumas exageradas, por decirlo así, en lo que los grandes señores no lo hacían. Los grandes señores vivían en castillos, estaban siempre rodeados, tenían quienes les sirvieran. También una de las características era que ellos podían dar sus hijas en matrimonio, que los hijos de los grandes señores también fueran sucesores de ellos, tomaran posesión de los bienes de ellos y tenían siempre el de estar viendo que estaban por encima de los aldeanos. Entonces esto hacía que siempre se viera la diferencia entre los grandes señores y la gente del pueblo, quienes eran los que trabajaban, los que siempre estaban pagando los. Número 5. Adam Smith formuló 4 principios fundamentales de los impuestos que por su acierto continúan comentando, inspirando a la legislación moderna, instante que datan de hace 2 siglos, generalmente son respetados y observados, los cuales estos principios son: primero, justicia; segundo, certidumbre; tercero, comodidad; y por último, economía. El primer principio de justicia consiste en que los habitantes de una nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus capacidades económicas y en la observación o un menosprecio de esta máxima. Segundo principio, incertidumbre de la economía, se basa en las predicciones de probabilidad sobre las expectativas racionales, es decir, la probabilidad de que un suceso determinado ocurra, como cual que suban los precios, caiga el valor de las acciones, aumente la inflación, entre varios. El principio de la comodidad, tercero, también llamado oportunidad, se construye sobre la premisa de que todos los tributos deben ser cobrados en el tiempo y espacio más cómodo y oportuno. Siempre se debe tener en cuenta la disponibilidad del dinero y tiempo del contribuyente, y así se garantiza el ingreso de los recursos de Estado. Y por último, principio de economía. El nivel de la vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios. En consecuencia, esto es algo razonable. Se entiende de este modo: la economía de un país depende de la capacidad de producir de sus integrantes. Como estudiantes de tecnología en gestión comunitaria y como resultado de aprendizaje durante este semestre en el curso Fundamentos de Economía, se evidencian los conocimientos básicos, los conocimientos generales y abstractos que permiten como elemento fundamental poder comprender los múltiples
múltiples aspectos de la economía y la importancia en nuestra sociedad. El libro La riqueza de las naciones es una actividad de lectura que se desarrolló dentro de este curso y su contenido busca abrir nuevas formas de entender los flujos económicos y la interacción humana que inciden hoy en día en la política, en la ética y en la organización social, sin importar los rasgos culturales o el entorno en que se viva, pues siempre, como seres humanos, tendremos que crear nuevas líneas de interacción económica. El resultado de este aprendizaje, sumado al esfuerzo realizado, ha sido para cada uno de ustedes un soporte en lo académico y en lo intelectual. Como futuros tecnólogos en gestión comunitaria, este libro será como un referente de consulta para sus vidas.